interés, ni nuestro pasado, ni nuestro presente, sin pensar que esta Iglesia Católica de Memoria, que nos hacía cómplice, como tú decías, que hasta la forma de vestir no me hacía cómplice, ¿verdad? Porque si te veía con la y el mal algo, ¿no? Cuando no podríamos decirlo directamente, que buscamos lugares alternativos, ¿no? Yo bueno, salí del liceo también, pero encontré lugares que todos fuimos recorriendo acá, ¿no? Con el libro Marcelo y los mismos lugares, que se iba por los compañeros de San Bautista, yo iba a la Dominica, también con la parroquia de Santo Domingo. Entonces, venía pensando y pensé más acá, cómo los caminos de los jóvenes, o no tan jóvenes de esa época, fueron siempre, ¿no? Cómo estos caminos formaron una red de la cual en ese momento nosotros quizás no teníamos tanta conciencia, pero sí una red que nos sostenía, mucho crecimiento, que nos formó, que nos educó, que nos hizo mucho, ¿verdad? Y que además nos hacía sentir este sentimiento. El otro está ahí, no lo puedo decir mucho, yo no lo puedo decir mucho, pero que está más o menos así vestido, que está más o menos en este lugar, yo sé bueno, que puedo aflojar un poquito el miedo. Y yo creo que eso es importante pensar en la obligación de la Iglesia Católica. Yo creo que quizá haga un gran homenaje a los jesuitas de esta época, que son los mentores. Nosotros empezamos en las torres, aprendimos a mucho de solidaridad ahí, aprendimos mucho de pensar, de articular el pensamiento, ¿verdad? Es muy crítico cuando tiene razones, pero que reconoce en su esencia en lo cristiano, de solidaridad, y de que en ese momento fue fundamental y nos sostuvo mucho, ¿verdad? Y quería de alguna manera dejar ver cómo también esto de la red, ¿no? Cómo nos entrelazábamos y cómo esa red es fundamental para soportar y compartir de alguna manera un momento histórico muy difícil. Y bueno, también yo no podía entrar ahí para entonces no me da autorización, algo terminar en el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, hacer letras, y también esto fue un bastión de pensamiento, algo pasó a los jesuitas. Entonces también quería reconocer eso, como esos ámbitos alternativos, como la Universidad Católica, no más, estaba al lado de la Universidad Militar, y bueno, empezamos a pensar, y nos encontramos con grandes amigos, testigos. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Como decía, la Universidad de Tierra Santa que nos acogía para fundar el sindicato de profesores, digamos, de una presencia absoluta de una iglesia campesina, de una iglesia que amparaba, pero además estimulaba a no la y el otro, la solidaridad, al encontrarse. Más una quizás, pero quiero, sobre todo quería mostrar, bueno, después aparecen otros más, el chileno, todos los caminos en los antiguos, y hay una constante, ¿no? Que ahí aparece de alguna forma u otra, los cristianos más organizados, menos organizados, más comprometidos, menos comprometidos, y bueno, como dice Gerardo, también judíos, o sea, las comunidades católicas, las comunidades de otras religiones, entendían o entendieron que había como algo más allá de esa religiosidad un poco marcada que había estado en parte de Latinoamérica, pero que de alguna manera también los brasileños, micas, nos habían enseñado que el camino era otro. Quiero transmitir el mensaje de la presidenta de la Iglesia Católica de Gobierno, que quería mandar el mensaje y decir que por el 83 estos espacios son abiertos a todas y a todos.
Después vamos a escuchar otro. Hola, soy Marcelo Pereira, periodista. Les agradezco la oportunidad de compartir este testimonio para lo que pueda servir. Hace muchos años que dejé de ser creyente, pero mi formación humana, social y política estuvo muy vinculada con la Iglesia Católica Uruguaya en los años 70. En el Colegio Liceo San Juan Bautista y en la parroquia de Pocitos, fui escau católico, catequista y coordinador del grupo de reflexión. Tuve actividad en Castores de Maús. Y cuando tenía 20 años, estudiaba medicina y vivía de dar clases de guitarra, me fui de la casa de mis padres para vivir en comunidad con 2 amigos de la parroquia, en la calle casi San Martín, atrás del Cerrito de la Victoria. Todo el combo. En aquellos años me ayudaban a crecer muchas personas cristianas y hoy quiero mencionar algunas que ya fallecieron. Antes que a nadie, a Jorge Fayet, mentor y amigo, que me enseñó muchísimo. Era cura en la parroquia de Pocitos, con mis muy queridos Pepe Bonifacino e Ismael Rivas. Tengo deudas eternas con Romy Lezama, jesuita, y con Pedro Suárez, servita. Tuve la suerte de aprender de Juan Luis II, teólogo de alto nivel y maestro del arte de pensar, de Ricardo Cetrulo, que me mostró los caminos de las ciencias sociales y la educación popular, de Walter Malet, que me formó en la psicología social de Pillon Rivière, de Perico Pérez Aguirre y Mario Costa, fundadores de La Huella y ejemplos de defensa de los derechos humanos. Todos ellos fueron muy generosos y muy valientes, compenetrados con el significado de una palabra clave en el cristianismo progresista de aquel tiempo, la palabra compromiso. Compromiso a partir de valores éticos que los llevaron al manejo riguroso de herramientas para interpretar y cambiar la sociedad. Compromiso solidario con la liberación integral de todos los seres humanos, poniendo un énfasis muy cristiano y muy artiguista en los más infelices. Lo que yo hice como militante estudiantil y político en los años 80 se apoyó mucho en aquella formación de los 70 y mantuvo aquel compromiso. Ellos también lo mantuvieron. No fue gente que solo le dio refugio y cobertura a la militancia. Fueron militantes. Militantes de la memoria, la denuncia y la construcción de futuros. Impulsores del compromiso con todas las liberaciones y la cooperación con cualquier persona de buena voluntad. Eso es lo que debe seguir vivo. A mí siempre me convocaron más las fronteras que el interior de las instituciones y desde aquellos puertos seguí navegando. Pero siento que sin compartir Eucaristías conservo otras comuniones, de panes con potentes levaduras. Los cristianos que nombré y muchos otros seguirán siendo siempre mis compañeros. Muchas gracias. Buenas tardes y lamento no poder acompañar en esta ocasión donde van a estar recordando cuestiones que nos marcaron la vida, ¿no? Porque cuando comenzó la dictadura éramos adolescentes y no era mucho lo que se podía hacer en términos de lo que significa crecer, ¿no? Con curiosidad, con espontaneidad, con dudas, con ganas de rebelarse también, ¿no? Y el recuerdo que yo tengo es que la pastoral juvenil ofreció ese espacio a muchas jóvenes y muchos jóvenes de esos años. Y en relación, me parece que ese es un recuerdo importante para esta etapa, porque no solo era parte de grupos de jóvenes de la pastoral juvenil, yo vivía en el Buceo y iba en realidad a la capilla de Santa Elena, pero que pertenecía o dependía de la iglesia de San Pedro, y teníamos grupos de la pastoral juvenil,
pero además éramos educadores y educadores del MILLA, que era el Movimiento de Infancia y Adolescencia, por lo que era permanentemente un tema intergeneracional, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas, que nos juntábamos en una época donde eso ya era algo diferente de lo que se podía hacer, a pensar el mundo, ¿no? Y a pensar qué tipo de relaciones queríamos, y también desde la perspectiva que creo que nos marcó a quienes crecimos en entornos cristianos, de la opción por los pobres, de la justicia como casi que como sentido de la existencia, y que lo vivíamos sabiendo desde esa temprana edad, ¿no? Que estábamos en un entorno difícil, que había gente que estaba sufriendo por sus ideas. Y el recuerdo que yo tengo de los grupos de Santa Elena y de reuniones más amplias de la pastoral juvenil era que se desafiaba mucho eso de no poder decir, ¿no? Incluso fue en ese ámbito de la pastoral juvenil que en el año 79, cuando se dio el triunfo de la Revolución Nicaragüense, nos juntamos y nos movilizó la consigna de entre cristianismo y revolución no hay contradicción. Yo creo que los años formativos de la adolescencia, de la juventud, donde cantábamos a viva voz canciones que eran canciones de la iglesia, pero que estaban cargadas de un sentido de esperanza y de un sentido de lucha y de un sentido de compromiso y de un sentido de un Dios que en ese momento yo tenía certeza de que escribía, probablemente en este momento no lo sé, pero que era un Dios de los pobres, que era un Dios comprometido y que había un Jesús que había entregado su vida y que la había entregado en comunidad. Y ahí con esas ideas es que entro a la universidad en el año 79 y desde ahí es que me relaciono con otras y otros que tienen esa experiencia vital. Y por lo tanto creo que es importante reconocer que en esos años la iglesia de la teología de la liberación, ¿no? Porque también en esos años aprendimos qué era la teología de la liberación, esa iglesia jugó un papel importante para ayudarnos a coformarnos, ¿no? A crecer colectivamente desde una perspectiva crítica y amorosa, porque también ese era un espacio de acercarse, de cuidar, de revelarse y también de desarrollar sentimientos de comunidad. Así que me parece muy importante esta actividad, retomar eso. Y además, una cosa más, porque hay un ámbito universitario también, creo que era un ámbito de pensamiento crítico y de lectura crítica. Los libros de la teología de la liberación, los autores de la teología de la liberación, como además después eso, en mi caso particular, con mucha literatura que traje cuando fui a cortar café a Nicaragua, el Evangelio en Solentiname, poesía de los Cardenal. Bueno, infinidad de recuerdos que no están en el pasado, que creo que me han acompañado y bueno, y que creo que me han también permitido construir amistades para toda la vida. Bueno, mucha suerte en la actividad. Gracias, Nelson, por la invitación. Me agarrás justo en Salto. Pero qué tema. La iglesia, los cristianos en general tuvieron un papel preponderante en la lucha contra la dictadura, empezando por esas figuras colosales que fueron Carlos Partelli y Emilio Castro en los inicios. Yo, en mi experiencia personal, recuerdo perfectamente los 1 de mayo en San Antonio en el año 80, en la Sagrada Familia en el 81, y como movimiento estudiantil, para nosotros fue
absolutamente decisivo que los padres franciscanos ahí en los conventuales nos habilitaran como sede de la SEP a los conventuales. Eso fue a fines del año 82, con Pedro Frontini, con Ángel. Fueron extremadamente generosos con nosotros, se arriesgaban. El mismo conventuales, además de ser la sede de ASEP, era de familiares y de todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos de la época. O sea, era realmente un lugar impresionante para juntarse y siempre con un manto de protección, por llamarlo de alguna manera, que nos daban los locales eclesiales. Pensamos en esa época, nosotros hicimos la marcha de estudiantes en septiembre del 83. Un mes antes, en agosto del 83, había sido el ayuno de Perico Pérez Aguirre, de Adhémar Olivera, de Osorio. O sea, había una presencia en ese sentido enorme, ¿no? A través, en ese caso, de Serpaj. Un año después, yo participé de un ayuno junto con María Josefina Plá, con la Tota Quinteros y varios compañeros más, en la iglesia de San Antonio, en julio del año 84. O sea, hay una presencia permanente. El PIT, el Plenario Intersindical de Trabajadores, se funda en el año 83 en la sede de ASUS, de Acción Sindical Uruguaya, que era la corriente sindical de origen cristiano. O sea, hay una cosa de la que siempre estaremos muy orgullosos. El movimiento estudiantil estaba lleno de militantes de origen cristiano, absolutamente lleno. Mirando para adelante, bueno, en esa experiencia nosotros aprendimos mucho a que los valores superiores se logran no solo entre cristianos, sino también luchando parejo, codo a codo, con compañeros, con amigos, con gente de otros credos, de otras ideas. Eso fue para nosotros una enseñanza muy grande de la necesidad imperiosa de integración junto con personas que piensan diferentes. Y como legado permanente, nosotros que desde el punto de vista cristiano siempre estamos buscando la utopía, como nos enseñó Tomás Moro, aprendimos en esos años que no hay utopía posible sin democracia, sin pluralismo y sobre todo sin un respeto absoluto y pleno a todos los derechos humanos. O sea, es una lección que nuestra generación aprendió y que debe ser universal. La utopía que desarrollemos siempre pasará por la democracia y por el respeto de los derechos humanos. Bueno, ¿qué tal? Bueno, esa invitación de Nelson a contar un poco la historia en los años 80 con relación a la participación de las iglesias y otros en el movimiento estudiantil. Bueno, yo vengo de una formación en un lugar cristiano, que era la Asociación Cristiana de Jóvenes. Me crié adentro de la Asociación Cristiana, mi padre trabajaba ahí, y desde los 5 años hasta los 18 yo iba, y participaba de todos los grupos de líderes, y participé de grupos también que trabajaban tanto con niños en la Asociación de la Teja, como después con los grupos que actuaban en las cooperativas de ayuda mutua. Entonces siempre, digamos, tuve una relación y una formación con un grupo cristiano, ¿no? Después, en la adolescencia, al final del liceo, me vinculé a un grupo que me invitó a participar de la iglesia, de los grupos de jóvenes en la iglesia Malvin, y ahí encontramos un lugar también como la asociación, un lugar de protección en el que podíamos actuar y compartir actividades y inquietudes políticas, conversar y sobre política y hacer acciones, ¿no?, sociales.
que fuera de esos entornos eran más peligrosas. Entonces, durante un tiempo yo participé de esos grupos hasta que entré a la universidad y bueno, y ahí comencé a trabajar directamente junto a los grupos de ACEP después. Pero esa formación y esa participación que yo tuve tanto en la niñez como en la adolescencia, me formaron éticamente como persona, y eso influenció siempre mi vida social y mi vida política también. Y digamos, fueron espacios de mucha actividad y reflexión y vida social que creo que fueron fundamentales para nosotros que crecimos, que digamos, cuando se implantó la dictadura yo tenía 12 años, entonces esos espacios fueron muy importantes tanto para la vida social como para la vida política, ¿no? Y ahí me formé y después llevé toda mi acúmulo de experiencias también para la vida más política, más partidaria, más sectorial, en los comités de bases y después en los sindicatos. Entonces, eso es lo que yo tenía para contar de mi experiencia. Intergeneracionalmente. Muchas gracias. Bien, le da la palabra a Magdalena, franciscana, con la que nos hemos usado varios temas, estamos en la sur, pero su experiencia. Aparte va a ser un poco diferente, pero en el 84 recién me vine del interior, pero igual una iglesia muy laical, muy participativa en ese momento. Y bueno, pero caer en Montevideo al mundo universitario también me ingeniería un poquito, pero fue como un baño de una realidad mucho más politizada, mucho más explícitamente politizada. Fue muy transformador. Y rápidamente ya ingresé a la congregación, la misionera franciscana Norma Carnado, y en un momento que era muy pujante también en el sentido del deseo de tener una impronta latinoamericana. Eso fue muy fuerte. Así que lo mencionaron antes. Bueno, esa mezcla entre las hermanas italianas todavía tenían un esquema un poco diferente, no contrario, pero diferente. Y las hermanas uruguayas, sobre todo, y algunas chilenas que estaban, bueno, con toda la experiencia de la comunidad eclesial de base, bueno, la teología misma, creo que padres, como ya mencionaron, en Chile, con todos sus proyectos que se abrían la cabeza en un tiempo de lo ambiental y bueno, y trabajador, compromiso de las trabajadoras, un montón de cosas que eran como que se disparaban a la cabeza también, de cómo la fe y la transformación de la sociedad, lo político, y era todo uno, y creo que eso fue una impronta muy importante para mi vida, para mi vida religiosa, porque la pienso así también hoy. Y bueno, y después de hecho una opción de la congregación, estudiando, empecé filosofía en el ITUS, Mario Cayota, bueno, toda esa gente, bueno, y en el CIPE, Jerónimo Bóveda, bueno, pues gente que había camino en nuestro pensamiento. Y
Y bueno, y después de la congregación fui a Brasil y fue de que estudiara teología, pero en Brasil. Yo también creo que también, en la facultad de los capuchinos de Porto Alegre, también, no solo por el pensamiento de teología de la liberación, sino también por pensar teológicamente, por hacer teología, no solo estudiar teólogos, sino cómo pensar la realidad y la vida desde la teología, desde la fe, como que empezamos a crear una conciencia latinoamericana, los uruguayos también. Explican de afuera. Que también un poco en dos intervenciones que hemos tenido pasando. No, io volevo chiedere a un ciclo le snicie perché la portiere una forma si va a internet. Solo si te que 16 años o alcuni estudiaban en la hija de madre, que vive el partido de la parroquia, el colegio de la pública, o alcuni la clase, no sale de ahí. Un elemento del medio de la alta pasará a mi hermano, mi hermano porque es mucho bajo, mucho más acá. Pero quiero traer un chiquito. Un año antes, un día que vino un compañero de liceo a jugar al fútbol, en la exposición, es mucho más grande, después de su padre con la máquina, hasta venir a una carrera, después de su padre con la máquina, yo no sé, sí. Todo el mundo está en mi lugar. Y quizás me pienso en que la exposición son dos puntos. A mí complicado, ¿verdad? Uno la sexual, lo cambia como pero otra comunica su mano de su alma. Es malo, por recorrer. Cuando yo quiero ganar el cerebro, termina el año y me decía para que hizo bien. Y el hizo bien para que ya no se por los niños, algunos otros. Pero eso me recordaba con mi compañero. Es una cosa que claro, mi madre se fue un día con es una mujer eso que el año 73 ya la marca es todo a ver para en casa con Saya y para el baño y yo la biblioteca de Pablo escribió un libro Iglesia de Revolución me partió la cabeza y descubro la filosofía de Dios. Al tiempo que yo participar como de parroquia, por ahí yo descubro un Néstor, ya lo grande, abierto, carretera, pero grande, ¿no? Incluso me acuerdo de Julio, era grande. Pero cuando empiezo a salir de la zona y empiezo a participar de la parte cultural de la ciudad de Julio, de su padre, o Pablo, que tenía mi edad, ¿no? Bueno, esto fue lo que me atrás muy bien, un paréntesis chiquito también, yo olvidé, y en ese tiempo de gremio, para mí, por lo cual hizo yo, mira, después de salir de versito, pero me beneficiaron en la discusión. Entonces yo quería discutir por ser de resto, me compré, me compré capital, y salieron los dados de la verdad, me quedé nada, pero bueno, después lo olvido y después sacan. Pero lo que fue trabajo social, lo que me llevó a hacer un ministerio, yo digo que la actividad, todos los estados, que no la actividad, como no vivía esa parte, ¿no? Siempre he escuchado todo el militar, pero hoy tengamos no importa
y digamos, de la pena, que ayer pensé que tendría algo, pero bueno, agradecer a los médicos, a los Rosarios, a los Julios, porque para mí son sobre todo algo hace traducción hace todos los años, es importante, cuando hicimos el ciclo de filosofía política, Chileno Rodríguez y Pablo Ibarra. Pablo no podía venir, pero también mandó su mensaje. Y acá lo recibo el mensaje de todo día, del mismo lugar de Lores, que se encarga del Copana, que no podía venir. ¿Cómo? Así, no sé la base. Muchos años. Estudié en el convento de las laboratrices y ahí tuve como maestra con Claudina. Bueno, Claudina me hice acordar que tenía una cantidad de libros separados diarios. En un mueblecito, también en esa noche. La revolución de la 1906. A través de ella, yo me conecté con el movimiento católico. No tenía movimientos políticos, pero yo tenía muy buenos vínculos con las actividades. Y un día una amiga me habló, ¿cómo me gusta eso? Sí. Y bueno, a través de ella me conecté con el movimiento católico de los 15 y salí, no sé, cuando tuve hijos. Claro. Y ahora estaba pensando que la verdad es que mi experiencia de masas empezó ahí, en la parte universitaria, pastores, la jornada nacional de alumnos, era una maravilla. Pero era otra. Era una iglesia que una iglesia que estaba comprometida con la teología de la liberación, que invitaba al compromiso social, que no solo educaba en el ejercicio de habilitaba muchos espacios de encuentro, de pensamiento, de reflexión y de acción, ¿no? Sino que además generaba espacios de encuentro diversos. Para que no hubiera fe, para que programara otra religión. Yo tengo que decir que aprendí con los jesuitas a habitar los grupos, aprendí a dialogar en grupo, aprendí a ubicarme también en lugares para grupos, que por ahí uno puede decir ahora liderazgos, ¿no? Y la verdad es que en mi historia he agradecido muchísimo esa formación, que así como sin querer, ¿no? Como sin querer, promovían los jesuitas en esos espacios que estaban como en la órbita de lo extraordinario, ¿no? La verdad es como, ya, éramos 17 años dirigiendo movimientos. O sea, yo me integré en grupo de dirección de actores. Pero algo ahí ocurría, que estos hombres eran capaces de generar esos espacios, que eran verdaderos espacios a realizar. Nosotros teníamos momentos con cierta frecuencia, jornadas de planificación, jornadas de
codificación en hebreo. Nos íbamos un fin de semana los religiosos de Turco, a la floresta, a la casa de los jesuitas, a la floresta, y en 48 horas trabajábamos todo el día con un cronograma donde planificábamos las actividades de todo el año. Y la responsabilidad que tienen esas actividades, para mí no están aquí. Pero lo pienso desde ahora. Y de verdad que no puedo más que agradecer. Y a partir de los vínculos que en esos territorios uno fue haciendo, también se fue luego, naturalmente, vinculando con los espacios de política y el movimiento estudiantil, y en la universidad, uno que, che, mirá lo que está, mirá lo que pasa, mirá la revista, mirá no sé qué. Y era natural, ¿no? Era natural. La verdad que yo, si tengo algo que traer de aquella experiencia, es la certeza de que era otra iglesia, que era una iglesia que daba cobijo, pero que estaba dispuesta a comprometerse con los problemas sociales y que no tenía, la iglesia que yo habité, no quiere decir que la iglesia sea homogénea, pero la que yo habité, se comprometía y no tenía miedo de decir. Y bueno, de hecho, los ayunos, la experiencia de los ayunos y otras tantas. De hecho, por ejemplo, nosotros teníamos en el movimiento Castores un campamento anual, llamado Pachacutí. Y la verdad es que instancias vinculadas con la fe, sí, pero que generaban un discernimiento sobre las formas de vivir con otros, y por supuesto de denunciar la injusticia en muchos planos que habilitaban pensamiento propio y habilitaban el ejercicio de los discursos propios, porque había espacio para decir, ahí se podía decir. Entonces también eran buenas formas de aprender, no solo a dar cuenta de aquello con lo que uno dice. Y yo creo que, bueno, nos matizó el resto de mi historia. Soy psicóloga, doctora en educación, me dio por ahí, ¿no? Y la verdad que me encanta el trabajo con los jóvenes. Y ahora voy a pensar para yo lo tengo asociado, que es fácil. Es muy joven. Bueno, entonces, bueno, y así me conecté con el movimiento estudiantil, con la SEP, el nacimiento de la SEP, y bueno, y la semana de estudiantes. Y la verdad que ha sido eso, una experiencia de compromiso con el buen vivir colectivo, ¿no? Esto, después, la vida me llevó a la que es la psicóloga de el chileno decía en soporte que prácticamente no había tenido encuentro de compromiso social, político, en el cual no se había encontrado con gente que había encontrado previamente a los sacerdotes, y de hecho le falta un nombre más, porque claro, cada uno habla de su experiencia, de su corazón. Entonces, algún nombre más de sacerdote, algunas instituciones. Hubo una compañera que habló de la Asociación Cristiana de Cómplices para los Juventus, donde también se formaba. Juventus del Negro son tantos jóvenes que se educaron en lo que tenía que ver con el liderazgo social, con la conciencia y con el liderazgo social. Pienso en, que parece
de humanidad y compromiso. Bueno, Daniel Bazán, que no aparece su nombre, creo que tenemos obligación de recordarlo en este momento. El padre Paco Bertínez, en Maroñas y en todo lo que tenía que ver con el sindicalismo católico. Y pienso en alguien que seguramente no lo conocen y que es uno de tantos curas que animaba el compromiso de jóvenes, que fue José María Ruiz. Recuerdo que en 1939, desde los Bajos, organizamos un festival de canto popular en el Palacio de Peñarol, que yo no sé si no fue el primer gran acto de canto popular después de la dictadura, o mejor dicho, después de que empezara la dictadura, de la previa. Hay un tema de camino en canto y fue organizado desde la parroquia y desde el compromiso de José María y de tantos otros en la comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ver estos nombres y estos reconocimientos grandes y también recordar cuánta gente trabajó como Fermento, sin que a lo mejor su nombre fuese reconocido o sin que se nos quedaste en la memoria de la comunidad, pero es importante recordar que en aquellos tiempos muchos cuerpos a esa cabeza y mucha gente con confianza. Entonces, yo recuerdo todo eso, bueno, siento que lo puedo recordar hoy, de aquellos tiempos en los cuales yo entré al seminario en el año 68, no tuve militancia sindical y política, pero sí recuerdo lo que fueron los años de trabajo en la parroquia de Bajos y en otras lugares, en las cuales, más allá de opciones políticas o de visiones de clave ideológica, tenía un claro camino y un proyecto que tenía que ver con el corazón de la persona y con el que recuerdo con cariño. Lo que ha dicho a nuestro destacito también el saludo de Nicolás Iglesias, que lleva adelante el proyecto de la Resistencia, como llamamos del Sur, y que aquí están apoyándonos para el proyecto de conventuales. En 1983 se reconoció su apoyo. Una palabra no sé que quieras, y los jóvenes están presentes un poco, pero no es verdad. Yo no voy a agregar mucho más, pero sí creo que la experiencia de los intelectuales en este momento ayudó a mucha gente y también fue una experiencia muy importante porque ahí no se le preguntaba a nadie de dónde venía o qué pensaba. Creo que aprendimos todos en este camino. Y también me parece que es fundamental para los jóvenes en poder llevar adelante sus proyectos, que sabían que tenían una casa donde podían vivir y iban a ser bien percibidos. Y también creo que el trabajo de Ariel ayudó después cuando salieron los liberados, también una casa sin preguntar nada. La puerta abierta, me parece que es fundamental en yo, muy breve, ya hablaron en realidad, yo estaba en el área de formación de la persona juvenil, pero quería nombrar algo Padarcino, porque él o José Fayet eran los que nos
estaba en el seminario de presentación, pero mucha otra gente, yo tengo que ir porque mi formación, después de un militante, sindicato, y demás, pasó porque integré la patria pública. A mí me dijeron y me formaron y me mostraron que la iglesia del mundo estaba que había cosas que estaban pasando en el mundo, uno tenía que estar ahí como cristiano, pero con muchos otros. Y creo que acá, en el fondo, hay eso, ¿no? Hay un concilio Vaticano II que vino, una pastoral comunitaria territorial, un partido que fue absolutamente brillante en eso, en darnos el lugar, el espacio y demás a todos, a los adultos, a los jóvenes. Nosotros nos pasaba exactamente lo mismo que decía Gabriela. Decíamos, con 18 años estamos organizando una jornada, en la jornada del 81, del 82, del 83. Entonces, éramos como unos irresponsables, pero como unos irresponsables, porque yo pienso de repente hoy en alguien de 18, también le dejaría el espacio porque creo que hay que tenerlo. Pero estaría como más vigilante. En eso yo creo que nadie nos vigilaba a nosotros, nos acompañaba. Y eso era como un ser iglesia muy interesante. Que bueno, se dio junto con todo este compromiso. Muchas gracias. El espacio lo recordaba una vez. Yo siempre digo, Pablo, yo referencia que me ayuda mucho. Particular la palabra, también a él que comparta algunos minutos de lo que ha pensado. Así como voy a agregar mucho. Bueno, yo en el año 1983 vivía en taxi. Éramos jóvenes. Estaba muy alentado. Y a mí me resulta difícil pensar en lo que fue el 83 y en todas estas vivencias que ustedes digan. Sin mirarlo en lo que hoy nos toca. Difícil pensar. Entonces yo diría, lo primero que a mí me ayudó muchísimo, más allá del compañero de colegio, fueron ellos sin darme clases me enseñaron que la fe está para ser vivida de espacios lugares, que no es para sentirnos maestritos de escuela de nadie, que en ese ida y vuelta la misma fe encontraba su conducta y su profundidad. De una manera, bueno, por supuesto, grandes actividades, también hay que mencionar a Patricio Rodríguez, para acá, Alberto Marán, Mario Cayota, que ya lo... Es decir, a mí me parece fantástico los espacios comunitarios de la sin duda acompañado, como decía Rosario, muy de cerca, con sabiduría, con muchos curas, pero a mí lo que me enseñaron es que si tú no vivís la construcción de lo humano al mismo tiempo y en el mismo acto en que se quiere vivir la fe, de tu fe me enseñaron a vivirlo como dos dimensiones, dos caras inseparables, que se alimentan. Entonces yo diría, eso es un testimonio, digamos, sordo, en el sentido de que no era proclamado así, pero uno miraba la vida de la gente, y era tan la naturalidad con que se hablaba de la interrelación entre la perspectiva de Jesús y lo que se estaba construyendo, que uno de esos iba mamando. Entonces yo diría, una primera cosa para mí importante, los que sin ocupar ninguna cátedra, me fueron a mí enseñando de que sin el mismo acto, al mismo tiempo, creo estar siguiendo el camino de Jesús. No me preocupo de preguntar si es humaniza o no humaniza, lo más probable es que es. Lo otro es que nadie tiene el monopolio de la humanización. O sea, en el fondo, es lindo empezar por no saber bien
que es humanizar y humanizar. También los saberes hacer las cosas más fantásticas que producen. Y que por lo tanto nadie tiene la manija de eso, sino que es una cosa que se va construyendo, quizás con la ayuda del libro, que se va construyendo en el diálogo cotidiano. Y yo me llama que usamos la palabra naturalizar. Estamos naturalizando el machismo, escuchamos a Milley, estamos naturalizando el fascismo, estamos naturalizando el racismo. Eso de naturalizar me parece interesante, porque en aquella época lo que nos permitía captar qué era lo que humanizaba o no humanizaba, nos ayudaba a tomar posición para el tema, no a contemplar un poco pasivamente, era eso que no es la simple utopía así en un sentido muy amplio, sino que esa utopía tenía mediaciones sociales, voluntarias, humanas, y entonces escuchar a que nos piensa como uno, poner énfasis antes en lo que tenemos en común que en lo que tenemos de diferente. Y con que hoy estamos sintiendo la necesidad de que los jóvenes sientan que el enfoque no depende de eso. Cuando escuchaba estos días a un militante del Partido Colorado joven hablar de su postura respecto a la situación de la país. Cuando vi que hubo jóvenes, judíos, armenios y palestinos, que se juntaron para decir que la guerra se quiere decir de todos. O sea que hay una reserva, una frescura en los jóvenes de hoy, que a veces lo miramos un poco, no sé, la mirada también. Ojo, se corta mal, podrá salir el gobierno de ahí, bueno, y también me parece un tema de eso. Y la marcha del 83 va la mano, eso también. ¿Sí? Así que, bueno, creo que las enseñanzas que nos dejan, de la importancia de las comunidades radicales, de lo que las comunidades radicales enseñan porque viven en espacios rurales y no solamente diferenciados. En esos espacios rurales tienen la experiencia de que o se traduce en humanismo, o si no, no es la cristiana, de la encarnación. Me parece una cosa buenísima. Y además, esto que decíamos, ¿no? Éramos todos jóvenes, éramos todos jóvenes, estamos acá, y hubo quienes no nos miraron con la idea de a ver si estos van a continuar lo que nosotros hicimos. Y nos dijeron, esto puede ser algo diferente y valioso, vamos a darle la chance. Gracias, Pablo. Los minutos que nos quedan, pensamos, bueno, abrir ahora este cuarto. Quiero hacer una pregunta. Buenas noches, soy Ana Capura. Participé de la marcha del 83 con Bellas Artes, porque yo iba a la cerámica de Granito, Bellas Artes estaba cerrada, fue la última institución que se dio en la casa. Yo quería hacer una pregunta, cortando lo de las experiencias, que son muy ricas y me aportaron mucho. Un poco, acá el teólogo, no sé el nombre, le quería hacer la pregunta. Hoy, ¿qué pasa hoy? Por eso me sentí identificada con lo que decís. Porque me gustaría saber si en las iglesias existe ese movimiento perder que yo lo viví, no, yo soy cristiana, no soy de Rosario, de Colonia,
había una compañera del Carmelo, y en realidad mi casa estaba al lado de la iglesia protestante. Así que me ponía ahí y le decía, no sé si la conocen, era una mujer de Rosario en el planeta. Que yo la tomaba y le decía que era libertad. Y ella se mandaba a la noticia, ¿no? Porque no era libertad realmente. Sí. Es una carrera que ahora justamente mi ley se define libertad. Para mí, libertad no era de digno. Y este señor se define libertad. Antes de venir para acá, estaba escuchando una entrevista. Perdón que me voy, ¿no? Pero me gustaría saber si actualmente hay ese movimiento que hubo en esa época. No es lo mismo, vamos a ser sinceros, porque una cosa es la dictadura y otra cosa es la democracia, ¿no? Pero me gustaría saber porque digo, me interesaría a los jóvenes, ¿no? Y los compañeros que están. Yo trabajo con Nicolás, hago un taller de arte en espacio bajo para gente, sí. Y estoy realmente encantada de la iglesia metodista y sin embargo me siento realmente para nada presionada, porque yo soy cristiana, pero no practico, no voy a la iglesia, sí trabajo por los derechos humanos. Pero me gustaría preguntar eso, porque, por ejemplo, a mí me dio mucha rabia, y como buena leonina iba a ir a la misa de la catedral, cuando el señor encargado, no sé cómo se llama, hizo la misa, y fueron todos los militares. Y a mí se me había ocurrido ir a la misa con alguien más. Yo pertenecía al grupo de las decidoras, no sé si lo conocían, que era un grupo de veteranas, que ahora ya están muy veteranas, pero si no estuvieran tan veteranas, hubiera ido con ella, con un pañuelo blanco y una flor desaparecida, no me podían decir nada. Entonces yo pregunto cuál es el papel hoy y si existe esa apertura, lo digo en una web, porque creo que ese momento fue riquísimo. Yo fui a los conventuales también. Nada más, perdón si me... Para nada, muchas gracias. Lo que trajiste muy lindo, que esas contradicciones son las que tienen que ser parte del compartir. En este lugar, los 20 de mayo, hacemos la celebración del Trinitario, porque por eso es un marco, al cual ha venido también la estructura, ha presidido esa celebración que genera una contradicción y que claro, en el conflicto de cómo entendemos el compromiso social. Que le da el ejemplo de Sí, otra cosa que me parece importante es que, el tema de los movimientos juveniles y pastores, pero de todas las congregaciones que tuvieron un tornado del tema, como hace referencia al miedo, ¿no? También hay que recordar el otro miedo que en momentos estos conflictos se perdió oportunidad cuando el mercado, una de las claves era esta, pastores, a Manuel, a los distintos momentos juveniles en los archivos del terror. Y es interesante lo vigilado, pues si realmente estábamos haciendo, estaban haciendo, lo vigilado que estaban, y el miedo que también daban los jóvenes, ¿no? O sea, y esto también viene a cuento de los jóvenes siempre están prontos, siempre son tormentos, siempre están prontos. En estas experiencias de cuenta, los compañeros son necesarias las dos partes, ¿no? La de los jóvenes movilizados con ganas de moverse, están prontos, y los conductores, que fueron los que funcionaron, todos los. La línea de la bandera no está tan fortalecida en este momento para tener todos los conductores que necesitamos tener. Me parece que ahí está un poquito el problema que puede ocurrir. Como todos acá también nombraron a su
todo eso no da lo mismo, que no falta, ¿no? Que no viene tanto por la línea sacerdotal, tampoco por la línea de distancia, que son los hermanos que no son ni una cosa ni la otra, que uno sabe muy bien que los ojos sí, lamentablemente, el hermano Luis Fernández López, y gran maestro para toda la vida, de la cual soy disoluta, se va a toda la vida. Traigo otros saludos, Fernando Cáceres, que en ese momento estaba en el IPA, ¿no? De la Corte para los 80, y está todo, ¿no? Me dijo que sí que soy ateo y quería estar, no pude. Pero ella era para María, la más joven de la directiva del sur, digamos. Era a mí de Venezuela. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta que me harían, yo tengo la percepción de lo que pasa hoy, es como una privatización del espiritual. Y que en muchos casos, para muchos jóvenes que siguen viviendo como algunas de las experiencias que nombraban, son alimentos para el compromiso social, pero que queda como un alimento, eso, como personal, ¿no? Y yo siendo como un poco testigo de todos estos como memorias y bueno, y todo lo que venía relatando, nada, me venía como una emoción como un poco de, me vuelve a venir una emoción como de indignación en algún punto, y se me venía como el relato del Evangelio de que cuando Jesús entra al templo y ve que se está haciendo lo que no se debe y se enfurece, ¿no? Y tira todo. Y nada, y pensaba, bueno, cuánto quizás nos falta de un soplo del Espíritu que venga por ahí, ¿no? Como, nada, recuperar un espacio. Nada, yo creo que es, nada, que le hace falta como a muchos jóvenes que viven su fe con intensidad, estos referentes, estos abridores de caminos que hablan, que permiten como hacer síntesis. Y en mi caso, cómo se ha dado quizás por una búsqueda como muy insistente, digamos, pero que no me hubiera llegado naturalmente, digamos, ¿no? Como por los espacios nada, que me han vinculado a la fe y por los que he transitado. Entonces, bueno, queda ahí la pregunta. Como... Quedan unos minutitos que para que vamos a estar juntos. No sé si alguien más quiere responder algo. ¿Cómo no? Hola, mi nombre es Jorge Plan, vengo de Espacio Bar, de la Resistencia. Quiero darle las gracias por su testimonio. Ahí, quiero darle gracias por el testimonio que lleva a la universidad. Yo no puedo contar mucho su historia porque mañana es un respeto muy fuerte para ustedes. Pero yendo al tema de la fe, comparto tu comentario. Yo era ateo, que otras cosas, yo me quedo en la calle con mis padres, me han visto, estuve preso. Como creo en la iglesia hace casi 2 años, fui a pedir ayuda, me habló que yo con casi poca, hoy por hoy soy un tutor de la iglesia, es un mejor ejemplo de la relación. No me veo en la iglesia, porque yo lo hice. Pero, y a lo que voy, como te digo, yo era ateo. Yo aprendí que Dios se ve cosas existían, y que uno, en ese camino de fe y de esperanza, la fe de esperanza, y de basada en el amor, y de realmente ver algo más que capaz que divertir y lo que pasamos, ¿no? Pero dijo mi compañera, lo respeto, todos seguidores aspiran a que todos lo hacen la oportunidad. Y si realmente queremos marcar la diferencia y hacer la diferencia en lo correcto, pienso que no va a permitir lo que ustedes me gustó, ver que estaba ahí, es como ser igual que ellos, es incluir nuevas oportunidades.
Así por lo menos creo que es el mensaje que nos da la Biblia, ¿no? Y todas las cosas que plantea. Yo pensé que un proceso igual, no he crecido mucho, soy enfermero, estoy desarrollando la habilidad de la iglesia, de artista, y todo eso de nada, gracias a mi padre, puedo comentar donde me dio la clase. Y yo pienso que la fe se inculca, se muestra como un profesor, ¿no? O sea, yo soy una otra persona, yo siempre digo, yo soy 80% alumno y por cualquier persona, si se ve con circunstancias, situaciones, que la veamos, si esa persona realmente no desea algo y aplica una herramienta, si le de toda la mano, no se va, no sé si se la fe o contribuir. Traigo que sea así como en el sentido social que vemos acá, en los valores, de hecho, lo que queremos combatir en la sociedad, ¿no? Nada, en esas palabras, es el testimonio y la reflexión. ¿No? Sí, sí. Vino acá porque me interesa escuchar esta y bueno, también no y bueno, para el fútbol nos escuchando, si hay que pasar a los jóvenes, cantan con Dios y que bueno, está bueno, si ves para el consciente. Y a mí yo comenté que tomar también la posición de la americana, y no tenían igual que la data y para los bancos y superiores a todos los socialistas negros del resto del mundo. Y creo que en ese momento también eso no es un plus. Que tuvo una presencia de la habilidad iglesia, porque bueno, también del mundo que nos rodeaba y descubrí que eso. Hoy es pan, y yo. No, es cortito. La reflexión estaba pensando que estaba hablando yo, ya lo pensé. Tengo una casa donde tengo una atea desde el lado católico y un ateo desde el lado judío, por decirlo de alguna manera. Y poca enseñanza a la fe desde ese lado, o sea, del integral, porque yo no trabajo, pero la realidad es que yo siento como información en mi vida, de la militancia, de material, yo siento que hay un montón de información, un montón de interpretación, y quiero volver a destacar en mi madre, igual, puede ser la convicción de la escuela latinoamericana, a mí me lleva leyendo y viviéndome fundamentalmente de lecturas vinculadas a las teologías. Desde Ernesto Cardenal, me lo perdí, o sea, un montón de cosas que me divierten y realmente eso impacta el tema como interpretes, pero no, en realidad lo que quería destacar es que realmente es como hay una idiosincrasia lejos de esta cuestión latinoamericana, que yo realmente agradezco que me haya llegado, definitivamente castores y un montón de cosas que pasaron en la vida de mi vieja, de mi tía, de mis abuelos, profundizar, ayudar a. Soy un gran seguidor de las cuestiones técnicas. De afuera, no, realmente no me pasa que no siento, es terrible, pero tengo mucho respeto, mucho cariño, es familiar casi. Y yo herramientas a la hora de salir de la calle, de intercambiar con otros, de revisar las cuestiones en común, con las diferencias, a la hora de contar en la cotidianidad, en el día a día, que sitúa bien ahí. Por largo era eso, trabajo.
Ustedes son la culpa de esto. ¿Se me dan cuenta? Vos también tenés que dar esa noche. Bueno, ya que eso, mi hija está en un país no podía venir, y bueno, venimos debatiendo, ¿no? De un hijo que es ateo de un presente, ¿no? Y está dando San Agustín, y está en el lugar de la realidad que se pregunta. Y realmente en el IPA, que los seminarios de derechos humanos, me he impresionado que la nueva generación se trae todo el mundo. Y cuando ven las redes, yo ve usar la izquierda, le provoca como si esto es posible. ¿No? Laura Berrastro, que es una de biología y filosofía, yo le decía, mire, yo soy existencialmente creyente, pero soy metodológicamente agnóstico porque no hay posible conocimiento, todo. Y soy prácticamente ateo porque nada es Dios, que lo permitimos muchas cosas. ¿No? Entonces sería que sea Pablo requiere bastante esas cosas. Perdón que alguien no me dio la palabra para decirle, checo. No hay problema. Acá no se aplica lo que aquello de que no sé lo que pero bueno, yo quiero agradecerle. Mi nombre es Oscar Reymonat, soy pastor de la Iglesia Valdense, estudié en el IPA, así que escuchando en la marcha del 83, estaba sí, lo conozco. Por las dudas que somos mis hermanos y primos, amigos, pero bueno, familiares un poco más lejos, supongo yo. Estuvimos en la marcha esa del 83, yo era de la fuerza de seguridad, ahora mis hijos están arriba porque funcionamos de construir brazalete, y ahora escuchando algunas cosas que ustedes dicen que me resultó muy interesante, porque fui como rescatando pedacitos de vida. Por ejemplo, cuando nos nombraron a Heriberto Mondrian, yo, muy amigo de Heriberto Mondrian, estuvimos juntos en Paysandú durante 14 años. Y recuerdo una vez que lo invité para una reunión de pastores que tenía, y lo invité para un tema a él. Y entre tanto que yo lo invité, se hizo la reunión, lo nombraron lo mismo. Yo salí ganando y yo por ejemplo la misma plata. Pero después cuando tú decías unas conceptuales no nos preguntaban de dónde llegan, y es cierto, yo venía con conceptuales, no sabía ni lo que era conceptual. Yo también me puedo ver los jueces para ser más preciso. Y se recibió allí, después en el sexto, y después hice el IPA del 81 al 84, acá en Montevideo, de manera que todo ese tiempo fue un tiempo tremendamente experimentado, y más para alguien que venía del exterior, ¿no? El descubrimiento de todo. Y bueno, también vi esto de cómo ser cristiano en un ámbito académico, el cual básicamente se convivió por lo menos con él, ¿no? Pero riquísima esa confrontación. Bueno, me alegro mucho de haber participado acá y haber recibido muchas de estas cosas. Estamos en una esquina hablando de esta cuestión de, ¿no? La ganas de quedarse. La ganas de quedarse. Sí, pero tendríamos que ir cerrando para que tiempo. Sí, al mismo momento. Nada, simplemente hoy los intercambios las experiencias de papel bonito, ¿no? Tanto a corte de movimiento, fue entonces una barra de lo que eran los jóvenes de papel bonito en los años 80, hemos resultado hace tiempo, el año pasado, 2022, claro, la papel bonito es 50 años, hicimos la celebración, celebramos un año que ahora es 50+1, que va a ser el 1 de noviembre, a la vez que acá, y están todos invitados.
Un poquito. Perdón, son sus parroquiales. Hay que llegar a con el movimiento del PPC, que comprende a los universitarios y los estamos, pero bueno, actual presidenta de su parlamento. No podría. No podemos quedar. En pocos días vamos a tener elecciones, vamos a tener cambio de directiva, y algunas personas están y esto va a ser una muestra más de la salud y del sur y de la capacidad de de formar redes, de ser sostén en los negocios y también de ser sostén de un concepto de una iglesia que quiere seguir siendo comunidad, quiere seguir buscando los espacios que nos permitan vivir en 83 en este siglo de la comunidad, en este año de los años porque me parece que esta educación es maravillosa, me ha traído llegué a años que era profesora y trabajaba de en el museo. Y era impresionante el otro día, cuando íbamos al liceo, y el otro día, la noche, lo decía un domingo, si no me equivoco, el lunes nos veníamos, la jornada, porque habíamos estado rayo del sol, era el 5, era impresionante cómo podíamos verse una día en pasaría. Quiero destacar especialmente su intervención porque creo que también sobrino la esperanza de una iglesia que sigue luchando por distintos nombres, pero que es la misma, porque en definitiva todos están la misma fe, tiene sentido. Así que de este modo vamos a entrar a la mesa con mucha alegría, sentimiento profundo de que eso que vivimos en el pasado es un presente.